Entonces, dentro de estas preguntas hay una que le llama mucho la atención a las personas. ¿Qué caracteriza un punto? Esos puntos que se estaba hablando de que se le pagaba a los ganaderos por punto. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué caracteriza a uno de esos puntos para el pago? Listo, muy bien. Eh, El punto, si quiere, trato de responder rápido para que podamos listo, para vale, responderles a todos, me parece vale. importante. Lo primero, el punto está asociado a, uno, a cuál es su aporte en biodiversidad y carbono, dependiendo del uso del suelo al que nos estemos refiriendo. De ahí surgen los puntos. El punto era una forma para poder monitorear mucho más fácil y que el productor entendiera más fácil cómo era ese cálculo. Ok, vale, André Felipe. Aquí hay dos preguntas que están asociadas, las voy a leer. Dice, ¿qué diferencia encontraron entre los predios que se implementaron el PSA y los que tenían adicional al PSA asistencia técnica? Y la segunda pregunta que también está relacionada con este tema es, ¿cuál fue el método aplicado en el primer proyecto para seleccionar los participantes en las tres categorías? Incentivo y asistencia técnica, solo incentivo y sin ninguna de las anteriores. Ok, muy buen punto. La primera es, no puse más diapositivas para no cargarlo tanto, pero los productores que más cambios hicieron fueron los que tenían la mezcla entre PSA y asistencia técnica. Yo había mencionado en la presentación que las fincas que recibían PSA cambiaron el 44% de sus fincas, y las fincas que no lo recibían, o sea, solo los que recibían asistencia técnica, cambiaron el 13% de su finca. Esa es como la primera. La segunda es el proyecto. Lo que hizo en ese momento, en el año 2003, fue abrir convocatorias entre asociaciones de ganaderos, convocatorias en los municipios donde se iba a implementar, y después hicimos algo muy sencillo, que fue hacer casi que unas balotas. Reunimos a todos los productores que habían sido seleccionados en la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en la CRQ, y cada productor sacaba su balota. En ese momento fue como una rifa, básicamente. En el segundo proyecto sí fue más, se diseñaron los corredores de conectividad, y donde estuviera el productor dependía del incentivo que recibía. Muy bien, André Felipe. Aquí hay otro par de preguntas que están muy relacionadas. Una dice, ¿qué criterio cómo se monitorearon los cambios en los usos del suelo? Y la otra que está asociada es, ¿qué tipo de indicador utilizaron para monitorear la calidad del suelo? Bueno, con respecto al primero, el proyecto lo que hizo fue, la primera estaba, bueno, la segunda de calidad del suelo, y la primera de, perdón. La primera es, ¿cómo se monitorearon los cambios en los usos del ¿Cómo se suelo? monitorearon el proyecto? Lo que hizo, como era un área tan pequeña, en ese momento se adquirieron imágenes satelitales, y teníamos imágenes satelitales de la gran mayoría de los predios. En algunas zonas no, y lo que tuvimos que hacer fue hacer un levantamiento de cada uso del suelo, pues utilizando los GPS y todo esto. Y lo que hacíamos era, como lo mostraba en la imagen, delimitábamos el lindero primero de la finca y después los diferentes usos del suelo internamente, para calcular con un sistema de información geográfico, pues cuál era el área de cada uso del suelo y de cada parcela. Y se monitoreaban anualmente. Anualmente hasta el 2008, hasta el final del proyecto, pero también hicimos una evaluación ex post. Por ahí veo a Catalina Zapata, que también con América hicieron parte de ese ejercicio de la evaluación ex post por allá en el 2011. Ok, muchas gracias, André Felipe. Pregunta, ¿las actividades de reforestación eran financiadas con los pagos del incentivo? Buena pregunta. Y ustedes lo han visto en las otras sesiones. Cuando hablamos teóricamente de un PSA, el PSA no es un subsidio, no es un pago por adelantado. El PSA es un incentivo que se le da una vez se hace un cambio en el suelo. Entonces, el esquema
consistía en que dábamos los recursos en efectivo cuando veíamos que el cambio ya se había hecho. Sin embargo, como lo mencionaba en el segundo proyecto, lo que hicimos fue ofrecer recursos para hacer algunos cambios. No necesariamente, bueno, digamos que habían árboles que la gente trataba de restaurar algunas áreas, pero si alguien quería hacer, no sé, una plantación forestal, el proyecto no daba los recursos. El proyecto solo daba incentivos para algunos usos del suelo, en sistemas silvopastoriles o en áreas que se fueran a restaurar. Pero eso fue básicamente lo que hicimos. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Qué criterios utilizaron para definir esas zonas donde se implementó el proyecto? Bueno, el primer proyecto, digamos que lo que se hizo fue identificar una cuenca digamos, que pudiera compartir este ejercicio desde una prioridad ambiental, como lo que estaban haciendo en ese momento las corporaciones autónomas con los POMCAS, y tuvo una influencia muy grande el diseño del POMCA, por ejemplo, del río La Vieja, en ese momento, que tenía 2 departamentos. Entonces creo que esa fue como en el primer proyecto, pero como el segundo era un proyecto que se estaba pensando de un alcance más nacional, entonces lo que se hizo fue salirnos de el piloto en una sola cuenca, en la zona cafetera, donde ya hay cultura de siembra, el proyecto lo que hizo fue escalar a crear algo que llamamos núcleos dinamizadores, que pudiéramos tener representatividad de la zona andina, del Caribe, del bosque seco, de ecosistemas altoandinos, del piedemonte orinocense. Entonces, lo que hizo el proyecto fue priorizar unas zonas, inclusive habían otras de importancia ganadera como Antioquia, Córdoba, Sucre, que entraron en un primer ejercicio, pero digamos que no es del caso hoy, pero esas finalmente salieron y quedaron las 5 y los 12 departamentos que hablamos. Por aquí hay otra pregunta muy asociada con el tema de las zonas de donde se implementa un PSA. Dice, ¿cómo asociar proyectos de PSA en áreas de ganadería extensiva y conflicto natural con el uso del suelo? Por ejemplo, las sabanas inundables en el Arauca. Bueno, gracias. Creo que es la pregunta de Carlos, de mi amigo Carlos Álate. Qué bueno tenerlo por aquí. Bien, es una excelente pregunta y creo que una de lo que ustedes están viendo hoy con la UPRA es delimitar muy claramente en dónde debe haber y dónde no debe haber ganadería. Y creo que este es un ejercicio muy importante para todos los proyectos que estén asociados con el sector agropecuario, y es identificar el país que ha definido como zonas aptas para la ganadería y qué zonas deberían dedicarse para la conservación o liberarlas para otros usos. Una de las cosas que hizo este proyecto era implementar unas salvaguardas ambientales y sociales. Las salvaguardas ambientales era, uno, no estar cerca a áreas protegidas. Dos, no estar cerca a áreas activas de deforestación. Después, como lo mostré en el mapa, habían como 2 punticos que de hecho el mismo Ministerio de Ambiente nos pidió que fuéramos a hacer un piloto pequeño en un área de deforestación activa en el sur de La Guajira y en el sur del Meta, pero el proyecto implementó esas salvaguardas ambientales, y una de las cosas que también creo que Carlos lo menciona muy bien es, en todo este tipo de proyectos tenemos que tener en cuenta si bien queremos establecer o transformar una ganadería y hacer cambios sostenibles, como sector el sector debe entender que hay sitios donde no debería haber ganadería, en sabanas inundables, en páramos, en ecosistemas naturales, la deforestación, en fin. Entonces, digamos que una de las cosas que tenemos que, como esquemas, como sector tanto ambiental como sector agropecuario, hay ciertos sitios donde no deberíamos producir. Y necesitamos hacer una transición para que
estos cambios en el mediano y largo plazo. Vale, André, muchas gracias. Aquí dos preguntas que creo que pueden estar relacionadas. ¿Se firmó algún acuerdo de conservación con los ganaderos? La primera, y la segunda, ¿qué piensa de esos PSA que se pagan en efectivo? Bueno, los acuerdos sí. Todos los productores firmaban algo que se llamaba un contrato de PSA. Y más allá del contrato, decir no deforesto, si no se puede cazar, si lo hago salgo, no puedo quemar. Más allá de eso, estaba atado a una planificación de cada predio y había un plan de implementación de garantizar que las áreas conservadas se mantuvieran y como lo vimos al final del proyecto, de ambos proyectos, porque en el de Ganadería Colombiana Sostenible también monitoreamos los 4100 si habían deforestado o no, no hubo deforestación. Entonces esos acuerdos de conservación se mantuvieron, pero ese acuerdo de conservación tenía, como les decía, anexo una planificación predial donde también habían acuerdos de restauración y acuerdos para producción sostenible, implementar los sistemas agropastoriles, algunos productores implementar algunos sistemas agroforestales. Ese es uno. Y la otra pregunta se me fue. ¿Qué piensa de los PSA en efectivo? Bueno, creo que hay, si es un PSA puro, si es un PSA puro, es un pago por algo que ya se hizo, que ya el productor hizo el cambio, que era lo que hablábamos ahora. Hay un riesgo muy alto de entregar plata ex ante, entregar plata que supuestamente se va a invertir en hacer un cambio en el uso del suelo y pueda que no pase. Entonces yo creo que en el caso nuestro no tuvimos ningún problema por la forma como estaba estructurada. O sea, no dimos plata ex ante. Y cuando dimos ex ante, dimos insumos. Le dimos la semilla, le dimos árboles, no dimos plata ex ante. Vale, André, muchas gracias. Aquí hay dos preguntas. ¿Cuáles fueron los mayores cuellos de botella para echar a andar estos PSA en el proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible? Y quieren saber cuánto tiempo duró la formulación del proyecto, la búsqueda de financiación y la ejecución del mismo. Bueno, la primera no la entendí muy bien. ¿Cuáles fueron los mayores cuellos de botella para echar a andar los PSA en el proyecto de Para Ganadería Colombiana implementarlos. Sostenible? Ok. Sí. Entonces, a ver, muchos cuellos de botella. El monitoreo es un gran cuello de botella. Los entrenar los técnicos para hacer el monitoreo también. El tiempo que toma entre el monitorear y hacer los pagos. El escalamiento no fue fácil, es bien difícil. Cuento, los incentivos en especie fueron perfectos, pero adquirir todos esos insumos, entregarlos, fue tremendo el cuello de botella. Entonces creo que casi que todo el monitoreo y seguimiento en detalle, porque fuimos muy detallistas, fue bien difícil seguirlo. La financiación, creo que aquí hubo un actor fundamental que fue el Banco Mundial. Creo que fue el principal socio del proyecto desde cuando se formuló el primero en la década, a finales de la década de los 90, que empezó a implementar en el 2003. Y el nuevo proyecto que ustedes vieron entre el 2010 y el 2011 y 2020, este proyecto tomó un par de años de formulación con los recursos del JEF, 2-3 años, y cuando se empezó a implementar, 2 años después llegó los recursos de los ingleses. ¿Cómo lo hicimos? No sé, el primero ya había una relación obviamente con el Banco Mundial, en el segundo creo que trabajar con la Federación de Ganaderos, con FEDEGAN, fue súper importante por la escala a la cual ellos llegan. Porque ellos llegan a todos los ganaderos y ayudó en el escalamiento. Y también ellos, FEDEGAN puso recursos del Fondo Nacional del Ganado, de los fondos parafiscales que se utilizan mayoritariamente para vacunación contra fiebre aftosa,
destinaron unos recursos que fueron alrededor de $5 millones del Fondo Nacional del Ganado, que es plata de los ganaderos, para hacer esas inversiones. Entonces, bueno, y los ingleses fue básicamente como mostrarles el proyecto, llevarlos a campo, y bueno, así, como a grosso modo, cómo logramos la financiación de ambos proyectos. Vale, André Felipe. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay otras preguntas, pero pues por cuestiones de tiempo, para cumplir con el cronograma, pues de que ya está nuestro segundo ponente, nosotros pues les podemos decir a los asistentes que las preguntas quedamos con ellas y pues se las pasamos a André Felipe para que se las esté contestando, las podemos enviar por Lo correo puedo para ir que, contestando en el chat. sí, exactamente, aquí por el chat. Bueno, pues nosotros hoy queríamos contrastar lo que era un ejercicio de PSA financiado con recursos, digamos, diferentes a los públicos y un ejercicio de PSA, digamos, pues netamente público, ¿cierto? Bueno, y que digamos todos, pues la idea de todos es que veamos esos contrastes en los ejercicios y que no hay una única pues manera de hacerlo. Tenemos unas preguntas que están en la cosecha, las voy a leer. Bueno, la primera es: ¿qué tan importante considera que las corporaciones autónomas regionales conozcan el proceso de PSA a implementar en los municipios de su jurisdicción? Bueno, la respondo de una vez. ¿Quieres? Sí, sería, ¿cierto? Bueno, no, es supremamente importante porque les cuento, el ejercicio que se hizo de Salvapáramos de Rabanal, bueno, recursos públicos del 1% de los ingresos corrientes que tiene el departamento de Boyacá, el convenio se hizo y la universidad pues apoyó una parte, pero el ejercicio de identificación de las áreas tuvo unas mesas previas con cada una de las corporaciones para revisar los instrumentos, ¿sí? Las áreas declaradas, los planes de manejo, los DRMI, y pues es supremamente importante no solo con las corporaciones, con todas las instituciones. Entonces, creo que sí es un ejercicio importante, además porque Corpo Chivor está manejando un proceso allá con el Instituto Alexander von Humboldt, con recursos de la Unión Europea, frente a algo que se llama ALERSA, Estrategias de Reconversión, y olvido las otras siglas. Entonces, son instrumentos que hay que mirar cómo se pueden sumar dentro de ese gran propósito de disminuir esa presión antrópica en esos socioecosistemas. ¿Cómo le garantizamos reconversiones productivas, pero también cómo con estos procesos de pago por servicios ambientales o de incentivos a la conservación podemos también hacia lo que estábamos enfocando nosotros, que era la regulación hídrica, el servicio de la regulación hídrica se pueda mantener en el tiempo? Entonces, creo que es supremamente importante esta asociación con las corporaciones. Bueno, voy a unir dos preguntas. Entonces, hay una que tiene, o sea, son dos que tienen que ver con la participación de la comunidad. Entonces, dice: ¿cómo estuvo delimitada la participación? ¿Quiénes podían formar parte? ¿Qué requisitos debieron cumplir las personas? Y una segunda que dice: ¿cuáles fueron las limitantes o restricciones con la comunidad para la implementación del incentivo de pagos por servicios ambientales? Las limitaciones todas. No, pues miren, es un ejercicio y es también como un momento de cómo instituciones evaluarnos cuál es el papel cuando desarrollamos o proponemos desarrollar o ejecutar un proyecto en campo. En los diferentes ecosistemas, sabanas, piedemontes, en este caso de alta montaña o de páramo, el ejercicio que se desarrolló, digamos que con las comunidades fue fundamental, pero había mucha desconfianza, o existe aún mucha desconfianza. Nosotros nos íbamos con las corporaciones y ahí nos botaban piedra: ¿qué es que la corporación? ¿Qué es que la alcaldía? ¿Qué es que el departamento? Entonces, digamos que las complicaciones muchísimas. La gente desconfía mucho de los instrumentos. ¿Por qué? Porque no se les socializa qué se va a hacer, qué determina, sobre todo porque se piensa que se le va a quitar la tierra, digamos que cada vez ellos, y eso lo tienen muy presente. No, si hacemos o aceptamos un incentivo, más adelante lo que nos van a hacer es nos van a expropiar. Entonces no se entiende una claridad,
y ese es un papel previo que hay que reforzar muchísimo. Frente a, digamos, que cuál era el proceso de selección o identificación de las personas que podían participar, bueno, digamos, nos enfocábamos mucho a lo que decía la norma, poseedores, propietarios, y de acuerdo a eso, pues con la ayuda de esa cartografía, identificábamos a cada una de las familias con las socializaciones, ellos manifestaban la voluntad, pero digamos que ahí no nos cerrábamos. Ahí estábamos abiertos pues a toda la comunidad que llegaba a las reuniones, a esas misas, a esos escenarios de esas correrías por las emisoras comunitarias, y llegaban y pues si cumplían había una revisión técnica, una revisión jurídica, y se le indicaba por qué sí fue aceptado, por qué no fue aceptado, o si el incentivo y el plan, digamos, o el acuerdo voluntario no consideraba que fuera pertinente, pues finalmente también no, era un acuerdo voluntario. Entonces, digamos que ahí era para todos con la misma claridad. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay tres preguntas con respecto al pago y es ¿bajo qué figura se realizaron los pagos? ¿Cómo se financió el proyecto? ¿Se utilizó el 1%? Pues del artículo 111. ¿Cuál fue el medio de pago? ¿Se hizo a través de la bancarización de los beneficiarios o a través de qué actor se hizo el giro? Así es. El recurso salió del 1% de los ingresos corrientes. Digamos, unos insumos para establecer el costo. Bueno, como lo dice la 1007, ahí hablábamos sobre el costo de el valor del arrendamiento de la tierra o de las actividades productivas, la que diera, digamos, un mayor porcentaje, pues, digamos, era un insumo, pero no era no era el definitivo, porque como les comentaba a ustedes en la presentación, había unos criterios finalmente que nos ayudaba a establecer, teníamos los topes, ¿sí? Los costos de oportunidad, inclusive hubo un documento de la Unión Europea con las corporaciones y la gobernación donde establecieron el valor de ese costo de oportunidad para el pago por servicios ambientales en el páramo de Rabanal, fue uno de los insumos, pero nos sirvió también porque de acuerdo a esos criterios adicionales pudimos de alguna forma establecer un criterio adicional, como les decía, no el que tuviera más área, ¿sí? No se trataba del que tuviera más área, iba a recibir un mayor incentivo, sino al revés, se disminuía el porcentaje de ese incentivo y se aumentaba para esas áreas liberadas o para esas personas que tenían, digamos, menor número de hectáreas. Entonces, todos esos criterios nos ayudó para determinar realmente el valor a entregar. Se utilizó un proceso de bancarización con, creo que fue Bancolombia, en donde no les cobraran a ellos absolutamente nada. Hubo un ejercicio también fundamental y fue el tema de, digamos, para validar esa tenencia de la propiedad, también la ventanilla única de registro, una alianza con ellos para que no les cobraran. Nosotros les facilitamos absolutamente todo, digamos que ese esfuerzo a los usuarios para que pudieran acceder. Bancolombia, pues digamos que hizo un ejercicio muy interesante, pero para poder cancelarles, previo había una verificación en campo de ese acuerdo voluntario y de ese contrato, pues. Bueno, hay otras preguntas que tienen, bueno, ¿cuánto tiempo en promedio invirtieron en el ejercicio de la planeación predial? ¿Cómo se define el área de liberación y cuál es el uso asociado? Y hay otra, las 4.5 hectáreas liberadas estaban distribuidas en cuántas fincas. Ok, entonces arranco por la última. Fueron 28 predios de los 84, no 35, 28. Como ustedes se dan cuenta, en esa última, una de las últimas imágenes, teníamos, era 0.3, 0.5 hectáreas, 0.2, o sea, supremamente poquitico, pero es que estamos hablando de minifundios, ¿sí? Propietarios con menos de una hectárea o 1.5 o 3, como lo veíamos también en el diagrama de torta. Entonces, una vez con esa cartografía que nos habían entregado para definir el área de importancia estratégica, verificábamos en campo y una vez se hacía, digamos, la georreferenciación en campo, evidentemente se veía el lote, ¿sí? Un trabajo posterior, cogíamos el lote y en el lote nos
definía cuál era el área que no estaba conservada y cuál era el área que estaba conservada, que es una de las diapositivas también que se muestran ahí, en donde se ve, digamos que encerrado el área boscosa y finalmente el área que no está. Entonces, de acuerdo a la información, de acuerdo a la validación técnica y legal, que nos dice cuál es el área de ese, qué tamaño tiene la propiedad de ese usuario, pues finalmente nosotros decimos, aquí hay, este corresponde a 1 hectárea y realmente el área que van a liberar es tanta hectárea, y se hacía un recorrido con los usuarios. Eso para la segunda, la primera, no recuerdo cuál era. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer el ejercicio de Ok. planificación? El ejercicio de la planificación, o esa primera fase, que siempre la hemos llamado así, duró el contrato o el convenio 4 meses. 4 meses duró el contrato, ¿sí? En ese contrato, digamos que, como ustedes se dieron cuenta, tuvo unas fases en cada uno del proceso de ejecución, para que al final nos dijera, venga, estos son los usuarios y a estos hay que consignarles el incentivo. Entonces, duró 4 meses toda esa focalización, la intervención, la divulgación, la socialización, la concertación, las mesas de diálogo con las corporaciones. Bueno, 4 meses duró esa primera fase. Perdón. Hay una pregunta que no he entendido muy bien, pero parece que está relacionada. Dice, fue 3.8 hectáreas de protección de páramos y las otras áreas de protección y conservación, ¿a qué actividades correspondían? La relación participante y hectáreas, ¿a cuánto correspondía? Veo que eran 73 predios aproximadamente. ¿De cuánta área promedio por participante se habla y qué porcentaje correspondía a locales que vivían, o sea, a personas que viven en el predio y a personas que no viven en la zona? Ok, sí, está muy, digamos que relacionada con lo anterior. 73 hectáreas, 73 hectáreas, 83 predios, 3.8 hectáreas liberadas. Entonces, el ejercicio era no conservación, conservación. Entonces, teníamos, hagamos el ejemplo, ahí mostrábamos que el mayor porcentaje de los usuarios beneficiados fue los que eran 1 o menores a 1 hectárea. Entonces, teníamos 1 hectárea, de esa hectárea teníamos el 80% era área no conservada, o que estaba en una actividad o que está en una actividad agropecuaria. La concertación con el usuario era, bueno, de estas, de este 80% del área de su predio, ¿cuánto considera liberar? Y de acuerdo a eso, pues, digamos que se establecía o se subía el incentivo. Entonces, fue así. Las personas o los usuarios que hicieron parte o recibieron el incentivo, todas eran personas del área de influencia, del área estratégica de influencia. O sea, digamos, ahí se trabajó mucho con ellos, y vuelvo y reitero, habían criterios adicionales. O sea, no solamente lo que nos decía el instrumento económico o la herramienta metodológica para calcular el costo de oportunidad y los precios hedónicos, sino adicional se hizo un ejercicio que no fue fácil, digamos, de incorporar una serie de criterios que subían o bajaban el valor que se le iba a dar, o el incentivo que se le iba a dar al usuario. Pero digamos que fue de esa forma. O sea, era área liberada. Esa área liberada es área que estaba intervenida, para que de pronto la persona que nos hizo la pregunta. La otra área era área que ya existe, que ya está en conservación y tiene ya un valor, ¿sí?, de incentivo. Y la otra área, pues, definitivamente es área que ellos siguen utilizando para su actividad. Bueno, ya queda muy poquito. Entonces, hay una pregunta que es, ¿cómo está el estado de la tenencia de la tierra en la zona donde trabajaron? Si quieres, vamos con esa y pasamos después a la otra. Listo, ¿no? Digamos que, vuelvo y reitero, hay un ejercicio, un instrumento importante desde la gobernación se hizo una alianza con la ventanilla única de registro para poder validar en su gran mayoría. Sí, estamos hablando que más del 60% de
los predios que existen en ese ecosistema de páramo, del páramo de Rabanal, son predios en falsa tradición, son predios que, digamos, que hacen parte de herencias y más herencias, y bueno, solamente podríamos garantizar, o lo que tratábamos de hacer es, bueno, usted lleva más de 5, 8, 10 años acá, bueno, declaraciones extrajuicio, la tenencia de la tierra, y de esa forma formalizábamos el acuerdo, pero sí más del 60% está hoy en falsa tradición, y no solo creo que en ese ecosistema, en el departamento en su gran mayoría, y bueno, en el país creo que esa es una de las grandes apuestas de la Agencia de Tierras. Giovanni, esa pregunta es mía como contrapregunta, porque aquí hay participantes que están en este momento en ese proceso de lo jurídico y van perdiendo predios en la medida en que no cumplen. La corporación le certificó en el área, digamos, donde pues tiene injerencia, ese tipo, hizo algún tipo de certificación de esas declaraciones de extrajuicio, o sea, digamos, lo validó o lo cerraron ustedes, gobernación. No, nosotros nos valimos de los instrumentos para definir el área de importancia estratégica, ¿sí? Digamos que Me todo refiero a la tenencia, a la eh, tenencia. no, la tenencia no la validó las corporaciones, sino finalmente fue ya el estudio de títulos y lo que nos validó la ventanilla única de registro. Y las alcaldías municipales en algunos casos nos facilitaron o nos apoyaron en ese tema de declaraciones extrajuicios, pero no, hay las corporaciones no, digamos que no se vincularon a definir que sí es o no es de esa persona. Y una última pregunta es, si un predio ya ha sido beneficiado por medio de contratación por compensación ambiental y ha terminado el proceso con la empresa contratista, ¿puede acceder a los PSA? A ver, si un predio, ¿cómo dice? Perdóname, me El vuelves predio a ya ha sido repetir. beneficiado por medio de contratación o sea, como si hubiera recibido compensaciones ambientales, ¿sí? Y ya, Ajá. ya culminó ese proceso de la compensación con la empresa, pues yo supongo que es la que hace la compensación, podría O después sea, de la que haya, gobernación en este caso. sí, ajá, podría después acceder a un PCA, o sea, podría recibir como tanto compensación y cuando esto acabe entrar a PCA. Pues en este caso es PCA, digamos que lo que aquí el incentivo está enmarcado en el pago por servicios ambientales. Lo que pasa es que pues obviamente se busca un lenguaje distinto de incentivo, pero una vez terminado, si puede volver a acceder a este incentivo de pago por servicios, pues lo puede volver a hacer, pero creería que hacia ese es el sentido de la pregunta, ¿verdad? O no sé si quedó no muy clara. Yo creo que está Una vez que termina de recibir el incentivo, ¿puede volver a acceder al incentivo? como otro tipo de incentivo, el de compensaciones ambientales, ¿sí? Sí, no, yo creo que digamos que ahí la vinculación no es la única herramienta y puede recibir, digamos, una está asociada al tema de provisión de recursos, pero otra puede ser frente a temas de reconversión productiva. Por eso mencionaba anteriormente que si hoy la corporación está desarrollando una estrategia como el ERSA, que está desarrollando creo que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, en ese mismo predio no hay ningún inconveniente en que pueda acceder a ese incentivo que ya se ha dado por parte de la... Yo te perdí un momentico, ¿sería yo? Se No, quedó yo creo, pausado se fue la voz de Giovanni, sí, Ya, ¿ahí me escuchan? Sí. correcto. Bueno, Giovanni, pues muchas gracias por tu participación. Como nosotros tenemos una página en la que estamos, que es una página de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, que les hemos compartido en varias oportunidades, ahí se están colgando tanto las presentaciones como documentos de apoyo y enlaces,
pues muy seguramente vamos a poder ver los videos que querías compartirnos. Entonces, muchas gracias y continuamos. Bueno, Ana Muchas María, a gracias. ustedes, muchas gracias, Juan Adolfo, y bueno, a todo el equipo. Me excusan nuevamente, mil excusas, porque pues quisiera uno que vieran todo, pero bueno, ahí les vamos a compartir la presentación para que la vean muy bien. Ahí está también la página en Facebook, valga la cuña, para que vean las fotografías, todo el proceso y pues, como digo, va en construcción el ejercicio. Esto en ecosistemas de páramo no se había presentado, digamos, tan así. Entonces, bueno, ahí hay mucho por aprender. Muchas gracias. Entonces, para todos y todas las personas que estamos aquí, gracias también por estar aquí participando con sus preguntas. Los esperamos exactamente en 5 minutos, son las 7:04. Digamos que a las 7:10 iniciamos el trabajo de la sesión grupal en las 4 salas respectivas. Andrés Felipe creo que ya se retiró. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Le agradecemos también a Julián por el apoyo aquí en el soporte y estamos pendientes del apoyo para las salas. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta la próxima sesión webinar, pero en 5 minutos en las salas para continuar.